Hola muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a poner al día con las clasecitas que tenemos pendientes del curso de seguridad en bases de datos. Bueno, ya terminamos la primera unidad, fundamentos de seguridad, donde hicimos un repaso de algunas definiciones y aprendimos acerca de unos conceptos básicos de criptografía. Vamos a hacer esta segunda unidad que también es casi que repaso de lo que ustedes han visto en gestión de bases de datos. Entonces acá son dos clasecitas nomás y bueno, simplemente como que hagamos un repasito de algunos conceptos de bases de datos relacionales para posteriormente ya adentrarnos digamos, la parte más importante del curso, que es todo el tema de amenazas y vulnerabilidades. Algunos conceptos que hay que tener en cuenta, que es una base de datos relacional, como es un modelado de datos, el lenguaje que utilizamos que es SQL, normalización, manejo de usuarios, triggers y vistas, backups. Vamos a estar hablando un poquito de estos temas en esta segunda unidad. Bueno, a manera de definición, ¿qué es una base de datos? Simplemente es un conjunto organizado de datos que están de forma estructurada y que se almacenan en un sistema informático, se almacenan de forma electrónica. Generalmente se gestionan por un sistema centralizado de gestión de bases de datos, que es lo que se conoce como un DBMS. Y bueno, junto con todas las aplicaciones y con los datos, pues conforman lo que se conoce como un sistema de gestión de base de datos. Una base de datos sería como una gran colección de datos o una gran biblioteca, pero que se almacena de forma digital. ¿Sí? Y cuando tenemos esos datos almacenados de forma estructurada, pues podemos gestionarlos de una manera más eficiente. Entonces, anteriormente lo que tenía era archivos físicos que estaban ordenados en bibliotecas, guardados, almacenados en bibliotecas, pero pues que su gestión era muy difícil. Hoy en día ya toda la información de las empresas pues está de forma digital y pues se puede usar de las aplicaciones informáticas de una forma rápida y muchísimo más eficiente. ¿Qué ventajas tenemos? Organización de la información, pues que podemos organizar los datos como queramos, como los necesitemos, los podemos agrupar, los podemos ordenar de X o Y manera. El acceso es a los datos, a la información es mucho más rápida, ¿cierto? Es casi que hacer una consulta y listo, podríamos tener temas de seguridad, sus datos almacenados en bases de datos, pues si se configuran bien, pues podríamos eh, decir que tienen unos mínimos o una línea base de seguridad. Temas de escalabilidad, bases de datos, pues es mucho más fácil escalar que si no tuvieran bases de datos, sino que todos tuvieran documentos desordenados o documentos planos, pues no podríamos crecer fácilmente. En cambio, en bases de datos, pues es tan simple como crear una tabla o aumentar el número de campos y ya podemos, digamos, ajustar el modelo del negocio. Obviamente podemos hacer analítica, que esto es una de las cosas que se está haciendo actualmente. Esos repositorios de datos pues se ponen a disposición de herramientas que los puedan consultar en tiempo real y puedan hacer analítica, ¿cierto? Como, no sé, QuickSense, Power BI, bueno, Databricks y demás. La mayoría de aplicaciones web, las páginas web que nosotros usamos a diario, en su backend pues tienen bases de datos. Igual las aplicaciones móviles, dispositivos móviles tienen aplicaciones y esas aplicaciones normalmente tienen bases de datos en su backend, bases de datos livianas tipo eh, SQLite, por ejemplo. Bueno, hay dos tipos de bases de datos, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales pues tienen los datos organizados, estructurados de una forma ordenada y con reglas claras. Entonces, sabemos que son
tantas tablas, que esas tablas tienen esta estructura de filas y columnas. ¿Sí? Entonces, de forma preestablecida o predefinida, se tiene que establecer la estructura de los datos. Bases de datos relacionales, tenemos MySQL, Oracle, PostgreSQL Server, MS SQL, bueno, muchos lenguajes de bases de datos son relacionales, ¿cierto? Los más utilizados son esos, MySQL, Postgres y Oracle. Las bases de datos no relacionales, pues, básicamente tienen una estructura mucho más flexible. Los datos no se almacenan digamos, de una forma preestablecida. Esto pues tiene ciertas ventajas, el acceso a datos es más rápido, es más adaptable, depende de las necesidades de la aplicación o del negocio, pues las bases de datos no relacionales pueden adaptarse más fácilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque son más flexibles, no tienen una estructura preestablecida. Algunos motores de bases de datos no SQL o no relacionales pueden ser MongoDB o Cassandra. Una base de datos relacional pues tiene, como lo mencionamos, una estructura fija. Básicamente pues tiene estos elementos. La base de datos es el conjunto estructurado de los datos, las tablas, ¿sí? Entonces las bases de datos tienen tablas que a su vez esas tablas tienen unas columnas o campos y dentro de esas columnas pues es que están los datos como tal, ¿cierto? Las filas o los registros. Entonces esta es la estructura típica de una base de datos. La base de datos tiene tablas y a su vez cada tabla tiene columnas y dentro de cada columna hay un registro. ¿Cómo se gestiona las bases de datos? Se utiliza un lenguaje de programación que se conoce como SQL. SQL es el lenguaje estándar que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales. Bueno, SQL nació hace bastantes años, por allá en la década de los 70, lo empezó a desarrollar IBM y Oracle, y bueno, hoy en día todavía es el lenguaje que más se utiliza para gestionar bases de datos relacionales. Dentro de la estructura de los datos de SQL se definen ciertos tipos de datos. Estos son los más comunes, aunque no son los únicos. Datos de tipo entero, pues para guardar números sin decimales, datos de tipo flotante o doble flotante que se utilizan para almacenar datos, pues que son con decimales, números con decimales. Char se utiliza para cadenas de caracteres de longitud fija, ¿sí? Donde yo digo, a ver, vamos a utilizar un campo con un tamaño de 20 caracteres. Y varchar, pues también se utiliza para guardar cadenas de caracteres, pero no tiene una longitud fija, sino que esta puede ser una longitud variable. Tipos de datos, tipo texto, para almacenar párrafos, documentos grandes, texto, grandes cantidades de texto. Date, pues para almacenar fechas, time, para almacenar horas. Bueno, estampas de tiempo para almacenar estampas de tiempo, ¿cierto? Que es año, mes, día, hora, minuto y segundos. Datos booleanos para almacenar valores binarios, o sea, que tienen un valor verdadero o falso. TINIT se utilizan para guardar rangos de valores que van con valores negativos, desde menos 128 hasta 127. Se utiliza para almacenar datos de números pequeños. Bueno, a la hora de diseñar sistemas de bases de datos relacionales, pues digamos que típicamente esto es lo que se hace. Primero se identifican las tablas, luego se determinan los campos que van a estar dentro de esas tablas, luego se asignan llaves primarias, se definen las relaciones entre las diferentes tablas y se hace un proceso de normalización de la base de datos. Que normalizar es eliminar datos repetidos. Por ejemplo, lo primero sería identificar tablas. Entonces, dependiendo de la lógica del negocio, dependiendo de lo que quieras de nuestra aplicación,
pues se identifican y se definen los elementos de información que van a ser como las entidades principales. Estos serían las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una base de datos que va a gestionar los datos de una cadena de supermercados. Entonces, pues se definirían las tablas, ¿cierto? Tales como sucursales, en donde estarían los datos de las diferentes sedes de esa cadena de restaurantes o de, bueno, de tiendas. Los productos, que estaría la lista de productos que se distribuyen, los clientes, donde estarían las datos de clientes. Estos serían ejemplos de tablas. Luego a cada una de esas tablas se le determinan los campos, o sea, qué columnas van a tener esas tablas. Por ejemplo, acá nos muestra una tabla que son libros y esa tabla libros pues va a tener determinadas columnas, el código, el título, las páginas, el autor, por ejemplo, ¿cierto? Para una tabla de este tipo. Luego lo que se determina es dentro de esas columnas cuál va a ser la llave primaria. ¿Sí? La llave primaria es un identificador único para cada registro. Entonces lo que se recomienda es que en bases de datos relacionales exista en cada tabla un identificador único para cada elemento, para cada fila que se ingrese. Por ejemplo, en el caso de la tabla libros, pues la llave primaria sería el ICBN, que es el código único que identifica de forma inequívoca los datos, cada uno de los libros. Posteriormente, cuando ya tenemos esas llaves primarias, pues se busca la relación entre tablas. Puede que en nuestro esquema, en nuestro modelo, existan varias tablas que se relacionen entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una tabla que se llama productos y dentro de esos productos hay grupos de categorías. Entonces tengo una segunda tabla que se llama categorías. ¿Sí? Por ejemplo, el producto 1 pertenece a la categoría ropa. El producto 2 a la categoría juguetes, el producto 3 a la categoría alimentos. Entonces ahí existe una relación directa entre la tabla productos y la tabla categorías. Y posteriormente lo que se debe hacer es eliminar, normalizar los datos o eliminar datos repetidos. ¿Sí? Entonces puede ser más eficiente o resulta más eficiente cuando una tabla tiene muchos datos repetidos, sacar esos datos y crear una nueva tabla que tenga una relación a través de una llave primaria con esa otra tabla. Por ejemplo, hay una tabla que muestra los datos de estudiantes o de empleados, por ejemplo, donde está el nombre, el apellido, el departamento al cual trabaja ese empleado. Entonces, por ejemplo, el primer registro Alicia Villarreal pertenece a Mercadotecnia, pero el cuarto registro Víctor Lemos pertenece al departamento de informática. Si vemos, hay varios empleados que trabajan en el mismo departamento, que sería Mercadotecnia o informática. Entonces resulta más eficiente, mejor crear otra tabla que se llame departamento, donde esté el departamento Mercadotecnia, el departamento informática y así sucesivamente, y simplemente a través de una llave primaria se relaciona cada usuario a cuál de esos departamentos pertenece. Bueno, ¿cómo se gestionan las bases de datos? A través de un DBMS. Un DBMS es un sistema de administración de bases de datos. Y básicamente es como la interfaz mediante la cual el administrador de bases de datos pues puede gestionar las relaciones o la información que existe en las bases de datos. Entonces un DBMS es un gestor de bases de datos y básicamente sirve para controlar y supervisar la estructura, el estado de la información que está almacenada en las bases de datos. Algunos ejemplos de gestores de bases de datos, pues tenemos MySQL, SQL Server, Oracle Database. En nuestro caso vamos a trabajar con MySQL. Es un sistema de gestión de datos relacionales de código abierto. Básicamente es el sistema que más se utiliza en aplicaciones web y en aplicaciones móviles.
Es una plataforma que me despliega toda la arquitectura necesaria para gestionar las bases de datos. Y bueno, se utilizan muchos sitios web en la actualidad, sitios web importantes como Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, YouTube, utilizan en su backend un gestor de base de datos basado en MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar el gestor MySQL, ¿sí? Vamos a instalar el MySQL, que es el motor de base de datos, el MySQL Workbench, que básicamente es el cliente mediante el cual me conecto, y vamos a instalar una base de datos de prueba que se llama Sakira. ¿Listo? Entonces, bueno, ese sería como el objetivo de la clase, realizar esa instalación, que ya enseguida lo hacemos en otro pequeño video.